Hola, muy buenas noches para todos, o muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del lugar del mundo donde nos estés viendo. Hoy quiero darte la bienvenida a nuestra reunión de jóvenes de Reyes y Sacerdotes. Hoy estamos en la tercera parte de nuestra serie Fe Genuina. Y quiero invitarte a que, por favor, desde donde nos estés viendo, coloques X1 o X2 o X3 o X4, X10, si nos estás viendo con varias personas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber cuántas personas se están conectando a nuestra celebración virtual. Hoy, aquí en nuestra ciudad o en nuestro país, tuvimos una orden a nivel gubernamental que era que no podíamos tener una reunión presencial. Entonces estamos reuniéndonos como familia de Reyes y como grupo de jóvenes de nuestra iglesia Reyes y Sacerdotes de manera virtual. Para eso es importantísimo que nos digas con cuántas personas estás reunida o con cuántas personas estás conectada desde tu dispositivo. Hoy vamos a hablar en esta tercera parte de la serie Fe Genuina de el inicio. ¿Y cuál es el inicio de una fe genuina? Y para ilustrarles esto un poco, quiero primero empezar confesándoles algo, que yo di positivo para coronavirus. Y la verdad es que en el momento en que yo vi ese resultado en un papel impreso, dije, me voy a morir. Viendo tanta información, viendo los noticieros, viendo las redes sociales, viendo las páginas web, los blogs, en donde por todo lado nos bombardean y nos bombardean, todo el tiempo yo escuchaba la palabra COVID, la palabra muerte, la palabra tantos muertos, van tantos muertos. Yo dije, bueno, voy a engrosar esa lista con mi vida, porque pues algunos de ustedes quizás saben que he tenido muchos inconvenientes de salud. Tengo 2 trasplantes, en este momento estoy con mi segundo trasplante de riñón, he estado en diálisis, he estado muy cerca de la muerte muchas veces, así que sumarle a esto positivo para coronavirus, yo dije definitivamente, por todo lo que he escuchado y en mi caso personal, por lo que he tenido que vivir, me voy a morir. Pero en ese momento entonces puse mi fe en Dios. Y dije, Señor, el único que sabe la vida y la muerte y el único que sabe cuáles son los tiempos o el tiempo que yo voy a estar aquí en la tierra, eres tú. Yo no voy a determinar esto por lo que dice un papel. Así que me cuidé, tomé muchas precauciones, no todas las que dicen los medios establecidos, pero sí tomé muchas precauciones y utilicé ese tiempo de cuarentena o confinamiento, como le dicen en algunos países, para investigar, para empezar a escuchar algo diferente. Así que lo primero que hice fue dejar de alimentarme de los medios de comunicación tradicionales y empezar a mirar en sitios alternativos lo que decía acerca de lo que me estaba sucediendo a mí. Y me dio por investigar cuáles eran las 10 causales de muerte en el 2020. ¿Cuáles fueron las 10 causales de muerte? Y para sorpresa mía, ese resultado estaba en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, en donde la que encabezaba la lista, para mi sorpresa, no era el bicho, sino que era la cardiopatía isquémica, que en números más o menos murieron en el 2020 9 millones de personas en el mundo. De ahí en adelante la lista, como usted la está viendo en este momento en pantalla, la seguían otras enfermedades como el Alzheimer, accidentes cardiovasculares y bueno, y otras listas, otra serie de enfermedades. Pero para sorpresa mía, por ningún lado aparecía el coronavirus. Luego fui a una página llamada World Meters, que para los que la conocen son las métricas del mundo en español, en donde tú te metes y ves todo lo que está pasando en tiempo real en números. Y busqué cuál era la causa número 1 que no estaba publicada en la OMS y me di cuenta que la causa número 1 de muertes en el año 2020 fue el aborto. El aborto mató a 42.7 millones de personas. Es decir, que la cardiopatía isquémica era un juego de niños al lado del aborto. Y investigué también
cuál era el número de muertes en el mundo en el año 2020 por COVID y me di cuenta que era de 1.8. Ni siquiera entraba entre la lista de lo que más hizo morir o lo que más llevó a la muerte a personas en el mundo según la OMS. Así que escuché una información diferente. Permití que a mis oídos y a mi corazón entrara algo distinto. Para sorpresa, ¿saben qué sucedió? Ni síntomas tuve. Mi sorpresa fue que no me dio nada, no pasó de ser más que una gripa. Y no estoy diciendo con esto que tú no tengas que cuidarte, ni que te vuelvas un irresponsable, pero sí, cuando te llegue el papel que diga que eres positivo, no tengas miedo. Ahora bien, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque lo que escuchamos alimenta nuestra fe o alimentan nuestros miedos de una forma correcta o de una forma errónea. Y en este momento tenemos a todos los medios de comunicación gritando a los cuatro vientos que hay algo que está queriendo matarnos, pero en realidad hay muchas otras cosas que ya nos venían matando de forma natural, más y por encima de la enfermedad que hoy está de moda. Definitivamente necesitamos enfocarnos y escuchar y prestar atención a aquello que realmente queremos que afecte nuestro corazón. Y no hay otra cosa que anhelamos que afecte nuestro corazón, sino nuestra fe en Jesucristo. Una fe genuina en el Señor. Ahora bien, depende de lo que escuchas, el tener una perspectiva acertada o equívoca de la realidad. Y estas definitivamente afectarán tus decisiones. Ahora bien, ¿qué es lo que tú más escuchas últimamente? Mi pregunta también sería, ¿sabes cuál es el inicio para alimentar una fe genuina? Por favor, acompáñenme a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Y es un versículo muy corto, pero absolutamente contundente. El apóstol Pablo, que era el antiguo Saulo, era un hombre estudiado, un judío, alguien que a sus 21 años tenía el equivalente a 2 doctorados. No era ningún tonto, pero este hombre, después de hacer un análisis exhaustivo, se dio cuenta de lo siguiente y lo plasmó en este versículo. ¿Qué dice Romanos 10:17? Dice lo siguiente: por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, dice otra versión, el oír la palabra de Dios. Nuestra fe se alimenta cuando nos dejamos afectar en nuestro corazón y nuestro entendimiento por la palabra de Dios. De allí proviene una fe genuina. Este es el inicio de una fe poderosa delante de Dios. Cuando nosotros dejamos que la palabra llegue a nuestra vida, escuchamos la palabra, la interiorizamos en nuestro corazón y entonces nosotros vamos a poder tomar decisiones conforme a lo que nuestra fe dicta. Entonces, el apóstol Pablo llegó a esta conclusión, que la fe radica en aquello que hemos escuchado. Lo que escuchas determinará en dónde pondrás tu fe, y donde pones tu fe, eso va a determinar tu destino. Mi anhelo, mi deseo es que tú hoy pongas tu fe totalmente en Jesús, porque si nuestro destino está en las manos de Jesús, nuestro destino está asegurado. La fe no viene por medio de una predicación filosófica o de la psicología o de alguna panacea política, no, sino mediante la predicación de la palabra de Dios, mediante lo que escuchas. Y cuando lo que escuchas es la palabra de Dios, entonces tu fe es una fe genuina que crece como el grano de mostaza. Si nosotros determinamos prestar nuestro oído, nuestro entendimiento y nuestro corazón a la palabra de Dios, entonces esta afectará nuestra vida, afectará nuestro futuro y nuestra eternidad. No podemos dejar que todo lo que estamos escuchando, que son noticias filtradas, sencillamente para alimentar nuestros miedos, fecunden y den fruto en nuestro corazón. Miremos qué dice la palabra, escuchemos lo que dice
palabra, porque la palabra es vida y es verdad. El miedo y el temor más grande es el miedo al futuro, cuando no tienes una fe genuina, cuando no conoces lo que dice la palabra de Dios acerca de ti y de tu futuro. En estos días escuché a nuestro pastor hablando, a nuestro pastor Carlos hablando, y en uno de esos comentarios zafados que de pronto se dan de pasillo, nos dijo algo muy contundente, y era que no teníamos que tener miedo al futuro, porque Dios ya está en nuestro futuro, y si Él ya está en nuestro futuro, entonces no tenemos nada que temer. Lo estoy parafraseando, pero yo escuché y dejé que eso se fuese sembrado en mi corazón. Si Dios está en mi futuro, si Dios ya conoce mi futuro, yo no tengo nada que temer. La palabra de Dios, esa que está cimentada en mi corazón y en mi vida, es aquella la que yo tengo que dejar que fluya en mí como ríos de agua viva. Ahora bien, ¿conoces lo que dice la palabra de Dios acerca de tu futuro? ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de tu futuro? Si no lo sabes, yo te voy a decir algo que dice la palabra de Dios acerca de ti. Y es que tú eres nación santa, nación escogida, que a tu diestra caerán 10,000 y 1,000 a tu siniestra, pero a ti no llegarán. Que tú eres la niña de los ojos de Dios, que en medio de dificultades, grandes hombres de Dios, cuando estuvieron en el foso de los leones, cuando estuvieron en el horno de fuego, cuando estuvieron en el desierto con la única sombra de un árbol, entonces Dios estuvo allí con ellos. Dios cerró la boca de los leones, Dios colocó a su ángel en medio del fuego y Dios mandó a un cuervo para que alimentara a esa persona que había dejado que la palabra de Dios entrara por su oído, pero penetrara también su corazón. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios hemos tenido y tenemos que pasar por cosas difíciles, pero nosotros tenemos una gran esperanza, y es la promesa que Dios nos hace en su palabra de que Él estará con nosotros cuando caminemos por valles de sombra de muerte. Esa fue mi esperanza cuando di positivo, y esa tiene que ser nuestra esperanza independientemente de lo que pase de ahorita en adelante. Tu tarea es exponer tu corazón a la mayor cantidad de veces posible a la palabra de Dios, con una actitud enseñable, porque tú puedes escucharla, pero si estás endurecido, si estás en orgullo, si estás soberbio o soberbia, pues sencillamente la palabra no va a hacer ningún efecto. Pero si tú estás con un corazón enseñable, con un corazón obediente, con un corazón sensible a lo que la palabra dice, entonces esta afectará tu fe, la convertirá en una fe genuina, cimentada en Jesús, en la roca. Y entonces nosotros, de la mano de Dios, derribaremos gigantes. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente: tu fe es directamente proporcional a las veces que expongas tu corazón a la palabra de Dios para dejar que ésta lo transforme. Tu fe, esa fe genuina, esa fe que queremos que crezca como el grano de mostaza, esa fe que anhelamos que sea transformada por Dios y su palabra, esa fe en la que nosotros de verdad crecemos y anhelamos y esperamos ver las realidades, la verdad de Cristo en su palabra vista también en nuestra vida. Esa fe solamente va a crecer en la medida en que tú expongas tu corazón a la palabra de Dios, pero dejando que ésta lo penetre, que ésta rompa todo lo que tiene que romper con una actitud enseñable para que Dios transforme tu vida y tu destino. Una persona no puede creer en Jesucristo si nunca ha oído hablar de Él. Entonces, por eso tú tienes que valorar a la persona que te habla, a la persona que saca de su tiempo para hablarte a ti de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios llega a través de la predicación. Entonces, la fe también tenemos que basarla en los hechos, y los hechos de Cristo. No colocar la fe en lo que dicen los medios, no colocar la fe en lo que dicen otras personas,
lo que está sucediendo, porque vuelvo y te digo, todo esto es una información filtrada, todo esto hay veces, la gran mayoría de veces son verdades a medias. Te cuentan 90 de verdad y con el otro 10% te meten el veneno. Pero si tú conoces cuál es la verdad de Cristo, cuál es el futuro glorioso que nos espera en Dios, entonces no va a haber nada ni nadie que nos mueva, ni a diestra ni a siniestra, de lo que el Señor nos ha prometido en su palabra. Esta es una fe genuina. Esta es una fe que no se deja mover por las circunstancias ni por las emociones, sino una fe que escucha las verdades eternas de Cristo y vive y muere por ellas. Si alguien que te presenta el mensaje del Evangelio está al lado tuyo, tienes un líder, tienes un pastor, tienes un mentor, valóralo. ¿Por qué? Porque esta persona está sacando de su tiempo para invertir en tu tiempo. Es necesario que nosotros dejemos que la palabra que Dios ha puesto en el corazón de nuestros líderes, de nuestro pastor, esa visión que Dios ha puesto en él, confiemos en eso, caminemos en pro de eso. ¿Por qué? Porque entenderemos que eso que Dios le mostró a nuestro pastor, eso que Dios le mostró a nuestros líderes, es en lo que tenemos que caminar para conectarnos con el propósito que Dios tiene planeado para nosotros. Todos quieren venderte ahorita una nueva normalidad. De hecho, se ha vuelto una palabra bastante común, la nueva normalidad. Pero nosotros sabemos cuál es la nueva normalidad. Nosotros sabemos qué es lo que va a acontecer a partir de ahora. ¿Por qué? Porque lo dice en la palabra. No nos tiene que tomar por sorpresa. Por eso debemos cada vez más exponer nuestro corazón a la palabra para que nada en el futuro nos tome por sorpresa, sino que podamos afrontar esos momentos con fe genuina, con valentía cimentada en las verdades eternas. Y así poder encontrarnos con nuestro Señor, que es el anhelo más grande que todos nosotros tenemos, que es el deseo que tiene que estar cimentado y creciendo en nuestro corazón en la eternidad. ¿Cuál es tu parámetro entonces para hacer crecer tu fe? ¿A qué le estás prestando tu oído hoy en día? ¿A las noticias? ¿A la OMS? ¿A lo que dice un papel? ¿O a la palabra de Dios? Por eso, ¿cuál es la tarea? La tarea es la siguiente: deja que la palabra, y solo la palabra de Dios, sea la que transforme tu corazón. No hay ninguna otra cosa que tú debes dejar que entre a tu corazón y que se haga vida, sino la palabra. Este es el secreto de una fe genuina. Este es el inicio de una fe genuina. Dejar que la palabra entre a nuestro corazón por el oír. Cuando escuchamos la palabra de Dios, entra a nuestro corazón y se hace vida en nuestra vida. ¿Qué tal si oramos? Padre, hoy te damos gracias por esta reunión, Señor. Hoy no nos pudimos reunir como iglesia de manera presencial, pero sabemos, Señor amado, que tú ya conoces el futuro y tú sabes, Señor bendito, qué va a suceder. Padre, te damos gracias porque nos pudimos reunir a escuchar tu palabra, Dios, de manera virtual. Padre, permita que esta afecte en nuestro corazón, Señor, y de vida, Señor bendito, se vuelva vida en nuestra vida, Señor, porque creemos y sabemos que tu palabra es la única verdad. Señor Jesús, tú eres la verdad. Padre, ayúdanos, Señor bendito, a dejar que sea solamente tu palabra, Dios, solamente lo que tú dices, aquello que afecte en nuestro corazón y que sea el parámetro para nosotros tomar decisiones, Dios. Padre, muchas gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, en el maravilloso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. No siendo más, quiero bendecir tu vida, darte las gracias por haber estado tan activo, tan participativo, y gracias definitivamente por hacer parte de esta familia llamada Reyes y Sacerdotes, una iglesia para ti. Bendiciones.